Y esto es muy interesante, despertar de Dios. Si tomamos el texto de forma literal, o el concepto de despertar, obviamente trata o tiene que ver de que previamente tuvo que haber un estado de sueño en cuanto a nosotros. Sin embargo, metafóricamente, habla de reposo. Número 1, reposo. Número 2, habla de descanso. Y número 3, habla de cesación, metafóricamente. Lo que quiero decir, que posiblemente en generaciones pasadas, posiblemente en generaciones anteriores, hubo una cesación del poder o de la manifestación de Dios por periodos de tiempos específicos, y esto para un propósito, pero Dios decide dar continuación a la gloria que quizás tuvo una vez pausada. ¿Alaba a Dios? Yes. Y yo pienso que posiblemente nuestra generación es la receptora de las promesas de Dios, Yes. es la receptora de la gloria de Dios. Yes. Nuestra generación. Yes. Porque Dios ha estado reservando una gloria que quizás nuestra generación va a ser la receptora de esa gloria. Yes. Va a ser la receptora de ese poder. Jamás alguien tiene que alabar a Dios aquí. Yo creo que nuestra generación va a ser la generación que Dios va a provocar un avivamiento. Que Yes. Dios va a provocar un despertar de la unción. Que Dios va a provocar. Shama. Alguien tiene que alabar a Dios en esta hora. Yes. Cuando estudiamos la palabra de Dios, en el monte Sinaí, Dios establece una teocracia. La palabra teocracia es la capacidad donde el pueblo va a ser gobernado por Dios como su único rey soberano. Y más adelante el pueblo va a ir donde Samuel y les pide una monarquía. ¿Alguien alaba al Señor? Amén. Sin embargo, cuando estudiamos la palabra de Dios, el pueblo dura 40 años en el desierto. Después de 40 años, Dios decide darle exposición. ¿Alguien alaba la gloria? Ahora, es importante notar que Dios nos posiciona después de 40 largos años. Yo creo que yo vine a decir a alguien en esta hora. Quizás han pasado mucho tiempo, quizás han pasado algunos años y no has visto el cumplimiento de la promesa de Dios. Pero Yes. que Dios te dice que Dios nunca se va a dirigir por el trono del hombre, que se va a dirigir por el Cairo que Yes. ha destinado. Y creo que viene alguien en esta hora que estás a punto de entrar en el Cairo del alguien a la Dios. Wow. Gloria a Cristo, a su nombre. Gloria. Y esto es interesante porque el pueblo dura aproximadamente, o la Biblia establece específicamente que dura 40 años en el desierto. Pero aquí hay una palabra que me impresiona y es la siguiente. Dice que cuando el pueblo toma posesión, es importante notar de que en todo el peregrinaje de la nación eran tribus nómadas, eran tribus errantes. Todavía no se habían asentado como nación. Dios decide posicionarlos. Ya en el tiempo del sistema monárquico, David crea un pequeño imperio y antes de ya la nación se posiciona. ¿Alaba a Dios? Yes. Pero ¿qué me impresiona? Es que hay una palabra que Dios dice que le había dejado a algunas naciones que no las iba a quitar. Para un número uno, aquí hay dos partes principales que son: número uno, para probar la fe de los hijos de Israel, y número dos, para enseñarles la guerra. ¿Alaba a Dios? ¿Por qué? Porque salen muchísimas personas de Egipto. Esta gente muere en el desierto. Josué y Caleb son los únicos que salen de Egipto y entran en la tierra. Todos los otros que entran nacen en el desierto. Es decir, que aquí hay una palabra que me impresiona, es la siguiente. Esa nación que nace en el desierto no conocía la guerra, no conocía lo que era pelear con adversarios directamente. Dios decide dejar naciones para prepararlos a ellos a pelear. En otras palabras, Dios decide dejar guerreros para que preparen a sus guerreros. Yes. Por eso es que Dios va a permitir que se te levanten gigantes para que se revele el gigante que tú llevas dentro. Wow. Dios mío. Al campamento de guerra para que se revele lo que tú portas. Que posiblemente tenga gente aquí que Dios pueda llevarte al campamento de la persecución para que se revele lo que tú puedes hacer en Dios. Oh, vaya. Y Dios dice: yo voy a dejar algunas naciones que no las voy a quitar. Yo voy a dejar algunas naciones que los van a oprimir para enseñarles a pelear, para enseñarles la guerra. Aquí hay algo muy importante. David había peleado con osos, David había peleado con leones, pero nunca en su vida había peleado con un gigante. Wow. Ahora, para mi impresión, Dios decide en su voluntad permisiva llevar o permitir que David vaya donde sus hermanos para que David tenga un enfrentamiento, y no solamente que el pueblo sepa quién es Dios, sino que también el pueblo reconozca quiénes son los servidores de él. O sea, a veces Dios te va a llevar a situaciones para que la gente sepa el Dios que tú le sirves. Yes. Entonces, ¿qué pasa? Diga conmigo: voluntad permisiva. Voluntad permisiva. Dentro de la voluntad permisiva de Dios
A veces Dios va a permitir cosas en tu vida que quizás no va a ser de acuerdo a su voluntad perfecta, pero su voluntad permisiva te va a encaminar a su propósito. Yes. ¿Por qué? Porque José y sus hermanos lo venden. Dicen que cuando lo venden, dicen que hay alguien llamado Potifar. Este lo va a llevar a Egipto, que era el lugar profético de José. Así Wow. que permitirás cosas en tu vida que te van a llevar a tu lugar profético. Yes. Yes. Y creo que no deberíamos preocuparnos por entender a Dios. Deberíamos preocuparnos por obedecer a Dios. En medio de los